¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos nuevamente a nuestra muy querida amiga, la doctora Vanessa Díaz. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Mario. Bienvenida, ¿Qué tal? Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Pues bueno, miren, el tema que vamos a tratar hoy es muy importante, sobre todo en el ámbito académico, ámbito estudiantil. ¿Por qué? Porque vamos a explorar el derecho de las nuevas tecnologías de la información con uno de los pocos libros que existen al día de hoy, uno de los pocos libros que existen en estos temas. Su autora es la doctora Vanessa Díaz, que bueno, voy a platicarles un poquito de ella, aunque ya en el programa pasado platicamos bastante sobre su currículum. Les comento que es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Tasmania, es abogada, es autora de varios libros, es consejera, ha sido en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, es de las pocas especialistas en datos biométricos en Latinoamérica y es especialista en Derecho a las Tecnologías de la Información, coautora de diversos libros, etcétera. Es una especialista en estos temas, como ya platicamos anteriormente. Por lo tanto, pues la invitamos a que nos hiciera el favor de presentar el libro, el último libro que acaba de escribir, el cual tiene por título Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información. Estimada Vanessa, ¿qué nos puedes comentar sobre este libro? Mira, es un libro que va diseñado al estudiante de licenciatura, pero que también funciona o sirve como guía para cualquiera de posgrado. Es un libro, incluso si ustedes lo logran ver, es un libro muy delgado. Tiene varios capítulos muy interesantes, unos ejes muy novedosos respecto al derecho a las nuevas tecnologías como tal. Lo escribí en coautoría con Ernesto Villanueva. Y tiene también, al final de cada uno de los capítulos, tiene una sección de autoevaluación en donde nos va a permitir hacer ciertas búsquedas de información o realizar ciertos ejercicios para saber cómo vamos, en dónde vamos y qué nos ha faltado. La intención es que al final del día, siendo un libro de Derecho a Nuevas Tecnologías, pues meter todos los textos, todos los tratados, todo en un libro, pues va en contra del mismo sentido del libro de Derecho a las Nuevas Tecnologías, pero también facilita la posibilidad de buscarlo en internet. Y lo que sí trae son seleccionados casos específicos, en resúmenes, de cierta jurisprudencia a nivel internacional de los temas. Ok. Estimada Vanessa, en México hace falta mucha literatura en esos temas, aunque existe, pues realmente es muy poca la información que hay. Y bueno, en los tiempos ya que nos encontramos, el derecho de las tecnologías de la información es una cosa, y existe también la jurídica tecnológica del derecho, que suelen confundirse aún el día de hoy los abogados. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, efectivamente, dentro de la bibliografía mexicana, creo que faltaba renovarse. Los primeros libros que podemos encontrar son derecho informático, ¿no? De alrededor de los 80s, 90s, pero faltaba algo, y creo que yo con razón se justificaba la elaboración de este texto cuando lo solicitó Oxford, que es la editorial en la cual sale publicado, y precisamente es hacer el énfasis en específico de el derecho informático de acuerdo a quienes le están ejerciendo, es decir, a los abogados que litigan, por ejemplo, y que hacen uso de la computadora o incluso ahora de las nuevas tecnologías para poder solventar algún caso, emitir pruebas, bla, 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 peritajes. Después están los jueces o magistrados, ¿no?, que tienen que enfrentarse ya al nuevo sistema, no nada más de la reforma penal, ¿no?, en cuestiones de litigios, sino también enfrentarse ya no a una máquina, ¿no?, sino a una computadora y empezar ahí a hacer y vaciar sus casos o sus resoluciones o sus formas de pensar, ¿no?, de razonar, su razonamiento jurídico. Y por último, pues obviamente también está los estudiantes y bien los legisladores que para alguna u otra forma tienen que estar utilizando este tipo de tecnología. Y bueno, ese por un lado, que es el mismo desarrollo de las herramientas jurídicas que nosotros también como abogados vamos llevando, ¿no? Entonces, yo creo ahí que convergen y se hace una sinergia muy buena y con un buen pretexto para poderlo escribir. Y obviamente si ustedes tienen la posibilidad de ver la bibliografía, mucha de la bibliografía sí es de lo que hay en México, pero también reforzada a nivel latinoamericano y europeo, ¿no? Eso me parece muy importante porque yo tuve un maestro en licenciatura que decía que hacer sencillo lo complejo es lo más difícil.
Y yo creo que compilar en un libro de texto didáctico como el que nos presenta ahora Vanessa, pues es una gran labor, ¿no? Sobre todo por el cúmulo de información en una búsqueda de internet, por ejemplo, sobre cualquier tema, nos salen millones de búsquedas. Y compilarla en un libro metódicamente organizado para alguien que se inicia en esto del derecho informático, derecho de la tecnología, de las nuevas tecnologías, pues es de gran ayuda, ¿no? Porque nos va orientando, si bien no agota los temas, nos orienta cuál es el sentido que tienen, y eso es prácticamente para un estudiante, pues oro molido, y para los que todavía seguimos estudiando, Sí, claro. más todavía, ¿no? Sí, claro. Yo lo puedo ver como, me atrevería a decirlo como un libro de referencia, querido auditorio, porque ya todos los abogados, no solamente los abogados, tenemos que voltear a ver también a los ingenieros, a los estudiantes de mercadotecnia, bueno, a los mismos contadores con la llamada firma electrónica, todo el mundo estamos utilizando las computadoras, los medios, utilizamos la informática jurídica, que no es lo mismo que el derecho informático o el derecho de las tecnologías de la información, como bien nos acaba de comentar la doctora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos tener bases para saber si vamos a manejar datos personales, todos manejamos datos personales en algún momento de nuestras vidas. Bueno, aquí vienen los principios, en un momento dado, cómo podemos hacer transferencias a otros países, nos da la pauta, nos da diferentes temas que me gustaría que nos platicara la doctora Vanessa, pero sin lugar a dudas es un libro que todos los estudiantes deben tener para iniciarse en estos temas del derecho informático. Vanessa, ¿qué temas son los que vienen en el libro? Mira, viene primero un tema muy introductorio, que es precisamente la información o la sociedad de la información, si es que todavía estamos en esa, porque hay quienes ya también hablan de una nueva etapa dentro de la sociedad que vivimos, ¿no? Pero sobre todo en ese capítulo tratamos de establecer, en un lenguaje sobre todo muy cotidiano, no nada más casado al abogado, y en ese punto creo que sí se logró el esfuerzo de transmitir en un lenguaje claro, sencillo, capaz de cualquier ciudadano pueda leerlo. Entonces está muy digerible, a pesar de que toca temas jurídicos. Entonces hablamos de qué es la información desde una perspectiva del todo, desde el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluso se aterriza al artículo 6 constitucional, y que conlinda un poco con el artículo 7 constitucional. Porque también pues dentro de la información está la libertad de expresión y la libertad de imprenta y la libertad de prensa, ¿sí? Entonces es información en ese sentido. Después, bueno, obviamente está el derecho, que es el derecho en nociones muy básicas, qué es sociedad, y en dado caso qué es informática o qué son las nuevas tecnologías y cómo es que pasamos de esta etapa de derecho informático a derecho a las nuevas tecnologías. Ese sería como que el capítulo introductorio. Y después hicimos una selección de varios temas, dentro de los cuales yo puedo destacar que es protección de datos personales o el habeas data en todas sus facetas, que va desde protección de datos personales hasta propia imagen, se toca hasta intimidad, hasta privacidad. Y también, bueno, hablamos sobre datos biométricos, ¿por qué no dejarlo afuera? Sí, claro. Es la materia que me apasiona. El flujo de información biométrica, sobre todo en sistemas reales, que es la zona Schengen, la plataforma México. Y después viene ciberdelitos, que básicamente a nivel federal no los tenemos. Claro. ¿No? Sí firmamos y ratificamos la convención, pero no los hemos podido aterrizar legislativamente, a excepción de algunos estados. Después vienen las cuestiones de democracia electrónica, por llamarlo de alguna manera, que no quiero limitarlo a ese lado, porque ya todo con nuevas tecnologías, pues ya podríamos estar hablando del Internet de las cosas, que platicamos la sesión pasada. Y bueno, viene telecomunicaciones, vienen varios temas que son así de los que ahorita me... De hecho, a mí me gustaría, perdón que te interrumpa tantito, Vanessa, pero a mí me gustaría recomendar mucho lo que es la parte de protección de datos que manejas en tu libro, porque ya tenemos una cultura de protección de datos para cumplir con lo que marca la ley, porque recordemos que existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y por lo regular viene muy acotada a cumplir con los derechos ARCO, con los principios. Sin embargo, el punto de vista que nos da la doctora, desde la habeas data, es el reconocimiento, ya verlo también de una parte de poco de derechos humanos, de qué es un derecho humano, de dónde provienen, estamos hablando hasta desde la ley de imprenta,
que si ustedes buscan, pues casi pocas personas mencionan en protección de datos estos temas. Entonces estamos viendo muy buenos cimientos para iniciarse en estos temas. Yo lo recomendaría, sobre todo esta parte mucho, no solamente a estudiantes de la licenciatura o de posgrado, sino a los mismos abogados litigantes, porque muchas veces creemos que con el simple hecho de leer la ley o conocer el reglamento y quererlo aplicar es suficiente, cuando esto viene todavía mucho más atrás y existen otras normativas que vienen, de acuerdo a lo que nos comenta la doctora Vanessa, especificadas en este libro. Entonces, bueno, después de esta pauta, esta recomendación que es muy interesante, la información que manejas, porque en muy pocos lugares viene recopilado, en muy pocos libros, podríamos decirlo de alguna forma, pues es muy interesante para todos los estudiosos del derecho. Pero bueno, no te interrumpo. Y fíjate que viene una parte, ahorita que me hiciste recordar, viene una parte que solo hay un libro en el mercado sobre la nube. Y nosotros en realidad, al revisar ese libro, nos dimos cuenta que sí era necesario incluir ese apartado dentro de este libro, pero logramos hacerlo en un solo capítulo, condensar todo, pero dejando muy claro cuáles son los tipos de nube que hay, ¿no? Okay. Que muchas veces se habla de, es que no la veo, no veo el respaldo aquí, no necesitas tenerlo, pero también hay una nube pública, una nube privada y una mixta, ¿no? Entonces, y bueno, vienen ese tipo de capítulos que me parece que creo que son también de los más novedosos y que no en un libro de nuevas tecnologías los podríamos encontrar. Generalmente, lo comento, hay un libro por ahí, también muy interesante, pero la ventaja es que aquí ya viene compacto, ¿no? Sí. Bueno, ustedes ya hablaron de los temas que les gustan. Sí. Biometría, datos personales. Pues a mí me llama mucho la atención que en el capítulo de ciberdelitos hayan incluido las infracciones en materia de propiedad intelectual y otros derechos afines, que también es gran parte de los mitos que se rompen, que creen que por estar disponible en internet, pues ya cualquiera puede hacer uso. Claro. Y tratarlo en un tema de derecho de las tecnologías de la información, pues es muy importante, porque no está destinado solo a estudiantes de derecho, sino a cualquier profesionista que, por más que pensemos, todos ya estamos inmersos, o sea, poco a poco vamos incluyendo la tecnología en nuestra vida cotidiana de una o de otra manera. Entonces, saber lo que podemos hacer con un dispositivo desde nuestro teléfono, violar la privacidad de una persona, infringir derechos a la propia imagen, el uso de una marca, hacer un meme, etcétera, claro, tiene sus consecuencias y parte de lo básico, ¿no? A partir de conocer lo básico, yo creo que podemos empezar a desarrollar nuevos temas, que yo creo que también es uno de los objetivos del libro. ¿Cuál? Así es. De hecho, ese tema, bueno, nos costó, debemos de confesar, un poquito de trabajo, porque hay mucho, y condensarlo en un solo capítulo también significa un gran reto, porque tenemos los Creative Commons, ¿no? Que es una corriente que al final del día sale para dar alguna solución jurídica con relación a la propiedad intelectual dentro de la red, ¿no? Sí, un servicio a la carta. Por decirlo de alguna manera, lo tomamos, no lo tomamos o lo violentamos completamente los derechos de la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge, hay quien está en contra, hay quien dice que podríamos utilizarlo, pero también vale la pena señalar o destacar que el libro también cuenta con el caso que hubo de Pirates Bay, que es en donde precisamente pues a estos chicos que se les ocurre bajar televisión o películas, programas, música y todo, bueno, pues resulta que al final del día pues también fueron sancionados jurídicamente por ese tipo de infracciones, ¿no? Infracciones al copyright. Así es. Y luego los sistemas a nivel mundial, el copyright, el sistema anglosajón y el derecho de autor francés, que es el que adoptan. Entonces también es complejo tratar de dar una opinión particular, ¿no? Por los sistemas jurídicos que regulan la propiedad intelectual. Y incluso hasta yo me atrevería más, que es el derecho a la imagen, y de ese derecho de la difamación o no, violación a la privacidad o no, en lo que publica ahora las revistas Times, Forbes en internet y que aparece en México o aparece en Australia o aparece en Francia, y entonces ¿a quién demandas? Y también es un tema importante porque tratan la jurisdicción en este texto. Así jurisdicción y competencia en materia de ciberdelitos. Así entonces es un gran problema para determinar competencia, para determinar primero si existe el derecho en aquel territorio, si no existe,
qué medios o mecanismos tengo para... Pero yo insisto, lo básico es lo principal. Conociendo una cuestión básica como la que nos propone este texto, ya podemos empezar a desarrollar nuevos temas. Y esa también es una gran virtud del texto, que incita a la investigación. O sea, de hecho tiene unos ejercicios por cada uno de los capítulos que hay que realizar. Pero bien, me gustaría que siguiéramos platicando después de un corte comercial. Amigos, ya vieron que está interesantísimo. Señoras, chequen, si ustedes no aplican a derecho, pues tienen que ver este programa, porque sus hijos en algún momento de su carrera, sea cual sea la carrera, pues necesitan tener los principios fundamentales del derecho de las nuevas tecnologías de la información. Ya vieron, comercio electrónico, contratos, patentes, marcas, en cualquier carrera aplica. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Mi estimado Joaquín, ¿querías comentar algo? A mí me llama mucho el capítulo de gobernabilidad electrónica. ¿Qué nos platicas un poquito en qué consiste? Pues mira, empezamos hablando sobre la evolución de la democracia. Y hablar de democracia, bueno, nos puede llevar todo un curso de licenciatura y no terminamos. Maestría y doctorado. Claro, Sí. sí. Pero sin embargo, elegimos puntos muy importantes, teorías incluso como la de Da, la de Alexi, que nos van ayudando rápido a hacer una breve o un resumen muy sucinto de lo que es la democracia a la hora en la que estamos con las nuevas tecnologías. Es decir, llegamos desde la res, ¿no? La de res pública, ¿no? Hasta llegar a gobierno electrónico o incluso gobierno abierto.
que también se reconoce. Y por ahí entonces pasamos también y tenemos que tocar los tipos de información que se encuentran dentro del gobierno, dentro del Estado, que podemos encontrar desde sociedad, desde la perspectiva de sociedad organizada o incluso como individuo, como ciudadano al hacer una solicitud de acceso a la información. Y también tenemos que pasar ahora, obviamente, por los formatos en los cuales vamos a entregar esa información siendo Estado, siendo gobierno, al ciudadano. Y puede ser desde una solicitud de acceso a la información pública, a lo mejor un PDF o a lo mejor una copia certificada, hasta llegar al tipo de licencias o formatos libres que le permita al ciudadano a lo mejor hacer una aplicación para poder analizar de mejor manera el presupuesto, se me ocurre, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué tipos de formatos electrónicos podemos encontrar disponibles de manera gratuita y que el ciudadano pueda incluso utilizarlos en su aplicación sin que sea en PDF o que sea con una licencia que requiera un costo a veces muy exagerado, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de democracia o democracia electrónica, como quisiéramos llamarlo, porque también conlleva un poco más el hecho de el votar electrónicamente. O sea, yo creo que la democracia no debe de verse desde esa perspectiva, sino que debe de ir un poco más. Es decir, yo considero que al final del día un Estado reposa de dos pilares básicos, fundamentales. Por un lado, las libertades públicas o su reconocimiento de esas libertades públicas como limitante al poder público, y por el otro, precisamente unos controles internos y externos de la administración pública. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, al final del día quiere decir que se deben de elaborar leyes que me permitan como ciudadano solicitar o ejercer un derecho, que el Estado esté obligado a garantizar que se ejerza ese derecho, pero que al mismo tiempo a mí me permita medir cómo es que puedo yo ejercer ese derecho. ¿No? Es decir, yo puedo hacer una solicitud de acceso a la información a través de la Ley Federal de Transparencia, ¿no? Y la solicito vía electrónica a través, ahora creo que se sigue llamando SISI, si no mal recuerdo, que es el Sistema de Información, ante el INAI. Puedo incluso inconformarme y llevarlo todo vía electrónica. No necesito dar mi nombre, ¿no? Si no me la entregan y si me quiero ir al amparo y todo, bueno, eso ya hablaríamos de otro tipo de cuestiones. Pero yo ahí puedo, ¿cómo puedo medir que la información que yo solicité me sirve? ¿No? Porque el Estado al final del día te va a entregar lo que tiene en sus archivos, lo que tiene o lo que quiere entregar, porque también puede haber una versión pública, ¿no? Sí. Y que es muy diferente al testar el documento, que generalmente ellos confunden esa parte, ¿no? Pero bueno. Entonces dices, bueno, a mí no me sirve que me entreguen, yo pregunto por el presupuesto, o a lo mejor no hago la solicitud, porque a lo mejor con la ley ya tiene un artículo que está obligado a tener cierta información publicada y actualizada en su portal de internet. Entonces yo ingreso a su portal y puedo descargarlo. Pero a lo mejor lo tiene en PDF. En un PDF es a veces difícil manipular el texto en el sentido de poder crear una aplicación que me funcione. Claro. No en el cambiar el texto, no. Porque eso ya estaríamos haciendo mal uso de la información. Sino sencillamente el decir, bueno, yo quiero realizar... Yo como abogada quiero saber si se está ejerciendo el presupuesto en el rubro de seguridad pública de manera adecuada. Quiero saber si están recibiendo capacitación los policías y hasta qué y hasta dónde, ¿no? ¿Qué tipo de armamento se está comprando? ¿A quiénes se los estamos comprando? ¿Qué tipo de armas químicas podemos comprar o no podemos comprar? ¿O qué sustancias químicas podemos comprar como país y que a lo mejor en nuestros laboratorios están creando? No lo sé, ¿no? Sí. O sea... Vamos, o sea, nosotros podemos hacer podemos preguntar y podemos hacer uso de esa información para muchas cosas que nos pueden beneficiar, desde solicitarle al seguro las semanas cotizadas para mi jubilación, ¿no? O las medicinas que yo necesito para poderme tratar, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, Vale, pero es muy importante que toques estos temas o que vengan en este libro. ¿Por qué, amigos? Vamos a recordar un poco lo que acaba de pasar en Egipto hace un par de años. Toda la revolución que hubo por medio de las redes sociales, hablando un poquito de democracia, hablando un poquito de redes. Es necesario, mi punto de vista, de hecho es una propuesta que por ahí hice hace poco por medio del constituyente, andamos trabajando en eso, empujando, que es necesario acotar en las leyes
la democracia digital, tal como nos platicas. ¿Por qué? Bueno, yo lo llamo democracia digital, ¿no? Puede llamarse de muchas otras formas. Porque es necesario que tengan los ciudadanos certeza jurídica, aparte de la transparencia que nos manejas. Yo me quisiera agregarle un poquito de mi cosecha, que las personas puedan reunirse de manera pacífica, garantizar sus reuniones pacíficas en Internet, porque si no lo acotamos, sabemos que existe, pero no está escrito, no está en una ley, ni mucho menos, como bien nos lo manifiestas exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que si no está escrito en una ley, pues no es aplicable, y en un momento podemos llegar a tener alguna situación como la que sucedió en Egipto, que tumbaron las redes sociales en un momento dado, cuando fueron las iniciadoras para el levantamiento que hubo en aquel país, para el cambio político que hubo. Perdón, es lo único que te quería interrumpir un momento. Muy importante, amigos, lo que estamos escuchando, porque otro tema que quisiera comentarte. Hablas de saber los resultados y la información que nos da es de calidad. Se me creo excelente ese tema que hayas tocado, Vane, porque a mí me preocupa mucho rápidamente bajando las videocámaras que existen en todo el Distrito Federal. Como por ejemplo, que muchas cosas, yo meto una solicitud de información y me dice, sí, los maneja el CARE o como se llame esta oficina. Y son policías y están capacitados. A ver, ok, están pues capacitados, pero ¿cómo los capacitas? ¿Quiénes son? Investigas a su familia, porque no sabemos si el policía de ahí tiene un hermano que a lo mejor es secuestrador, que tiene un ladrón, etcétera. O sea, a lo mejor podemos confiar hasta en los mismos policías, pero no quienes están alrededor de ellos. Entonces, con este sistema de información, de transparentar la información que bien nos manejas, pues yo creo que se puede lograr, sí, ciertos tintes de democracia digital, porque vamos empezando en pañales. Claro, no, y esto va más allá. Mira, por ejemplo, se me ocurre en algo que veamos que se mezcle tanto transparencia como el famoso, la famosa frase que dice que la transparencia es mejorar la calidad de vida, y si le sumamos el plus de las nuevas tecnologías tendríamos un resultado de vivir súper bien. Y a lo que voy es, vamos a suponer que yo hago una solicitud a la Secretaría de Salud o a Profeco, y a mí me interesa saber sobre qué restaurantes han revisado y que no han cumplido con las normas de salubridad, por ejemplo. Entonces me las dan, pero como me las van a dar en un PDF. Pero yo tengo una aplicación, o tengo la capacidad, o conozco a un amigo que me puede ayudar a hacer una aplicación y que puede ser gratuita, o a lo mejor puedo sacar un recurso, ¿no? Y que eso al final del día es innovación tecnológica y que ayuda al país, ¿no? Porque puedo venderle a todos lados. O sea, esa es la gran ventaja de las nuevas tecnologías, de hacer uso de ese. Pero entonces yo lo que puedo poner es que hago junto con el croquis de la ciudad, y le pongo y diseño dónde están los restaurantes, ¿no? Y puedo yo a darles la opción de si te gusta, no te gusta, cuántas veces has sido sancionado, cuántas veces he encontrado pues que ha sido clausurado, y a lo mejor los motivos, porque a lo mejor los motivos han sido diferentes, porque a lo mejor no contaba con la licencia para bebidas alcohólicas, pero sí estaba muy bien de cuestión sanitaria, ¿no? O es al revés, o a lo mejor una fue por una y la otra fue por las dos, se mezclaron las dos ahí, ¿no? Y hasta le puedo poner que la posibilidad de que el usuario pueda poner algún comentario o que lo ranquee, ¿no? Entonces eso, cuando yo lo ponga en la red, pues va a tener un plus precisamente, ¿no? Me va a permitir hacer muchísimas más cosas. Es más, incluso hasta como turista puedo decir, mira, aquí está ubicado este restaurante, está súper reconocido, muy afamado, y queda cerca de la estación del Metrobús tal, la tienda tal. ¿Sí me explico? O sea, vamos, estamos sacando un plus, pero que es democracia, que es transparencia y que también son las nuevas tecnologías. Sí, a mí me llama mucho la atención porque yo en mis clases hablo de la sociedad de la información, pero también del conocimiento. La sociedad de la información yo la distingo porque tenemos acceso a mucha información, pero cuando esa información la transformamos en conocimiento nos provee un desarrollo, que es precisamente lo que tú, con el ejemplo que nos acabas de dar, pues ilustras muy bien, ¿no? Cómo podemos ya dar ese calificativo, aunque muchos otros tienen otros puntos de vista. Claro. Mira, hay un programa que está funcionando y es el de educación. Hay un portal donde tú puedes ver cuál es la escuela que te queda más cerca para tus niños, incluso cómo está evaluada, y te permite hacer ya una referencia de que si te conviene la escuela que está en la esquina de tu casa, o bien la más retirada. Y como padres de familia, al final del día, eso creo que es un plus
Una a información reserva, valiosa. claro, a reserva de los comentarios con los demás padres de familia, Claro. y que tú conozcas la escuela, ¿no? Sí. Pero yo creo que se convierte en una herramienta para mejorar precisamente la calidad de vida a través de las tecnologías. Una mejor toma de decisiones. Así Por es. ejemplo, un empresario no sabe qué zonas tiene competencia, qué zonas no tiene, etcétera. Los obliga a mejorar, Usar de la tecnología. ¿no? Entonces, mejorar continuamente. Y esto también tiene que ver con el gobierno electrónico, ¿no? Así es. ¿Cómo abordan el tema de gobierno electrónico? Porque a mí me llama mucho la atención. Pues mira, nosotros lo que señalamos es al final del día los diferentes programas que existen y que obviamente México va ahí a pasos forzados para poder estar ya de manera más que incluyente o incluso formar parte nada más de esta alianza que existe a nivel internacional, sino sencillamente decir, mira, existen este tipo de convenios, existen este tipo de organismos, existe este tipo de ayuda y de financiamiento, existe el Plan Nacional, ¿no? Precisamente en donde habla precisamente de las diferentes plataformas que se están creando, incluso ya existe una página del gobierno federal para realización de trámites y servicios únicos, que ha tenido sus problemas porque no podemos, el cambio no puede ser radical, hay que hacerlo paso a paso y algunos de las dependencias han tenido algunos tropiezos. Por ejemplo, la cuestión de pasaportes tuvo algún problema para poder hacer el trámite en ese portal y bueno, lo tenés que hacer telefónicamente, ¿no? De hecho, se bloqueó un tiempo Así en es. de pasaportes, si mal no recuerdo, el año pasado. Sí, entonces es que también tiene... yo creo que el problema fue, y eso claro, es una suposición, que no prevemos, cada cambio de sexenio significa cambio de todo, ¿no? Entonces a veces los protocolos y los formatos en los que se hacen las cosas pues son de acuerdo a las especificaciones del que está en ese momento y no pensando en un futuro de lo que puede ser el internet, y que al final del día ya hay protocolos que te permiten estandarizar todo sin importar qué tipo de formato se esté utilizando, qué tipo de lenguaje programático se esté utilizando. Entonces yo me imagino que fue por ahí, pero también, por ejemplo, si nosotros checamos hacer el trámite de solicitar una cita, solamente está habilitada en la Secretaría de Salud para el IMSS y no para el ISSSTE, ¿no? Entonces, hay cosas que unos van más lentos que otros, pero la idea es que pronto todos podamos tener uniformidad en ese sentido. Que ese es un punto muy importante. Mira, toda la información que nos está dando sobre gobernabilidad electrónica, datos, patentes, marca, autor digital, todo este ambiente, ustedes pueden darse cuenta, amigos, que no solamente es para abogados. Estamos hablando que este libro viene a sentar las bases, porque no es un libro específico en un tema en específico, sino nos introduce, nos da la apertura de darnos cuenta de todo lo que podemos llegar a hacer, todo lo que podemos llegar a proteger. Ya nos platicó Joaquín hace un momento de la propiedad intelectual, ya vimos con Mane también de los datos personales. Pues es muy importante que tomen en cuenta que este libro es para todas las carreras, no únicamente para derecho. Hablamos de mercadotecnia, ahorita ya tocaban temas del sector salud. Es muy importante que un médico conozca estos temas por temas del llamado expediente electrónico que ya platicamos en el programa pasado, mi estimada Vane. Y miran, entre otros temas, ya contándolo un poco más, ahora sí reduciéndolo a los abogados, ¿no? En la parte de delitos informáticos, veo que tocas el tema o tocas los temas de delitos informáticos. ¿Qué es lo que ves en el libro de este tema? Pues precisamente lo que tratamos de analizar es a nivel internacional que existe la convención y que México la ha ratificado, pero que por alguna razón ha quedado olvidada el análisis o la legislación que amerita, las reformas en el Código Penal. Lo que tocamos precisamente son casos de los principales delitos que están reconocidos en esa convención. Okay. El famoso farming, que precisamente es muy que se confunde a veces con el phishing, que el phishing es el correo electrónico en el que te envían, en donde te están solicitando información, que entres a tu banco y que des la clave porque resulta que se te, pues no sé, te la clonaron, o porque a lo mejor hubo algún momento que se les cayó el sistema y te están dando ahí la razón, pero te dice que vayas y vayas a través de ese link, y cuando vas a ese link, pues o bien ya tuvo acceso a través de tu dirección IP a todo lo que tienes en esa computadora, o bien te manda una ventana en donde te pide el acceso a tu NIP y password y todo este rollo. Y el otro es precisamente en donde tú ves
se crea una dirección electrónica de la página web que se parece muchísimo a la página del banco, ¿no? Pero si no nos fijamos, a lo mejor tiene 2 W, en lugar de 3 Ws, tiene 2 Ws y 2 Vs, ¿no? Ya les resultó, perdón, pero muy coincidente a todos nuestros televidentes, porque a todos nos ha pasado en un momento dado. Así es, ¿no? E incluso seguramente han recibido los correos, que también se podría ser, que es un delito al final del día, el spam, ¿no? Son correos no deseados, pero que a veces incluso dan pie o concurren varios tipos en los ciberdelitos, que puede ser, a mí me llega muchísimo un correo de la CFE, en donde me dice que para poder finalizar la última etapa, para darme y poder consultar mi recibo, necesito ingresar ciertos datos, ¿no? Pero pues para empezar, pues si lo consulto en línea no me pide, ¿no? que se confirme vía electrónica, ¿no? Sí. Y entonces, y abres el correo y es muy similar los logotipos y la imagen de la CFE, ¿no? Entonces sí te hace pensar que a lo mejor sí es, ¿no? Igual en el caso de Telmex, que te llega. Entonces, tocamos esos que son de los que son muy recurrentes en ese sentido, pero bueno, ahí tocamos la mayoría de los delitos. Bueno, pero muy recurrentes, que sabemos que se conocen, pero las personas no saben que son delitos. Ya bien la importancia de tener este tipo de lectura a las manos, que los televidentes, nosotros vivimos día a día con este tipo de situaciones, nos envían correspondencia que no sabemos de dónde viene, nos piden información, suplantan la identidad de otras empresas y no sabemos muchas veces que son delitos porque nos vamos con lo que dice el periódico, es que no existe un catálogo de delitos informáticos como tal en México, no, sí los hay, son reconocidos a nivel mundial y vienen especificados en este libro, ¿eh? Se los paso como datos. Claro, perdón pero podríamos equiparar, o sea, al final del día es un robo. Claro. O suplantación de identidad. Claro. Eso lo ideal sería que los tuviéramos plasmados. Claro. Pero o sea, también no es que estemos totalmente a la indefensión, pero sí tenemos que echar la creatividad. Sí, y sobre todo en materia penal, que claro. La exacta aplicación de la ley penal es muy estricta y algún problema técnico no ajustado a la norma sí puede, a pesar de la afectación que sufra la persona, puede no ser el resultado jurídico que esperado. Bueno, miren, amigos, ya vieron que está muy interesante la charla que tenemos el día de hoy con Vani, con Joaquín, con su servidor. Regresamos en un momento, no se vayan, muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección, con la doctora Vanessa Díaz y con el licenciado Joaquín Elizalde. Estimado Joaquín, ¿quieres comentar algo? Sí, dentro del uso de la información hay un fenómeno que se conoce como el Big Data. Ah, el Big Data. Y para los que no somos expertos, ¿por qué no nos platicas cómo abordaron aquí ese tema? Pues mira, el Big Data es obviamente el volumen de información que no que se administra, pero que sí por alguna razón se está almacenando en Internet. Es decir, toda la información que se sube, es decir, podríamos tener, no sé, voy a decir una cifra, pero seguramente no es esa, 6 millones de páginas de Internet en México, ¿no? Bueno, mexicanas, y esas 6 millones están respaldadas, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, existen empresas, antes se decía que no existía un programa capaz que diera la posibilidad de analizar, sí podía almacenar, pero no analizar toda esa información. Hoy en día sí existen esos programas, que bueno, son obviamente empresas grandes que se dedican al análisis de información, tanto de seguridad nacional y por otros motivos, que se dedican precisamente no nada más a hacer los almacenamientos, sino también empezar a analizar y hacer perfiles. Y ese tipo de perfiles son los que igual pueden venderte o que tú puedes adquirir de manera indirecta y sin saberlo, ¿no? El clásico ejemplo son las redes sociales, en donde nosotros subimos la información y cada vez que estamos subiendo información le damos un like al amigo, etiquetamos a la hermana, al esposo, hacemos algún comentario, o incluso ponemos un meme, le damos forward o copiamos la noticia de que Inglaterra salió de la Unión Europea. Todo este tipo de cosas. Hay atrás una serie de espejos, de páginas que se dedican precisamente a hacer los respaldos, y luego hay empresas como empresas sobre todo de varios tipos. Empresas que se dedican a la imprenta o a las noticias, ¿no? Agencias informativas, que te aparece en tu mismo Facebook, ¿no? En tu mismo muro, sugerencias de algunas páginas, ya sea de noticias o de algunas otras cosas, ¿no? Que puede ser de juegos, que puede ser de lo que tú quieras. El comportamiento digital está... Así es. Entonces, ese es uno de los principales. El otro de los que también hace uso de este tipo de información son los bancos. Al final del día, el banco, por un lado, o bajo el pretexto de tenerte vigilado para que no puedas ser afectado de alguna manera en alguna clonación o en alguna disposición efectiva, en alguna empresa que tú pagaste o consumiste algo y es cargado, pues obviamente ellos llevan un control de tu comportamiento. Pero lo mismo sucede en las páginas a las cuales tú ingresas y haces esos pagos a pesar de que sea SPAY o que sea cualquier otro tipo de portal protegido, ¿no? Entonces, al banco igual le da un cierto perfil en ese sentido para ofrecerte también productos. Sí, claro, somos el target del... Claro, el marketing directo, ¿no? Al final del día te llega la promoción con tu nombre, impresa, ¿no? La invitación de
que es, no sé, de la siguiente gran barata, ¿no? Sí. De la venta nocturna, o bien incluso del espectáculo de la exposición de novias, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ¿de dónde lo obtuvieron? Bueno, pues es precisamente de ahí. Igual puede ser de algunas otras cuestiones. Si te gustan los automóviles, bueno, pues igual vas a tener ahí seguramente algunas refaccionarias, claro, o agencias de carros en donde también vas teniendo tu propio perfil. Entonces, ese es solamente un mundo muy, muy reducido dentro de este fenómeno de Big Data, que se dedica precisamente a ir analizando. Y a grado tal que hay empresas en donde te dicen, bueno, ¿cuánto es lo que vale tu información personal? Porque al final del día es tu información para ti. 80,000 euros, 80,000 pesos, más, menos, te borro, no te borro, pero yo me quedo con la información. ¿No? Sí, la libra esterlina ni la mencionemos, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es ese. O sea, al final del día hay empresas que se dedican a vender ese tipo de información, así como encontramos en Tepito las listas del INE, ¿no? Y hasta en eBay. En eBay y todo eso. Y bueno, pues así hay mucho, vamos a poder encontrar muchísimas cosas de información que luego no sabemos ni cómo fue a parar, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de Big Data. Desde esa perspectiva lo estamos abordando. Es un tema muy grande que tampoco podemos agotar completamente, pero sí creo que le da referencias al lector para saber en dónde está, e incluso, pues, ánimo para buscar en otro tipo de libros, ¿no? Ahí se les da las guías. Y este Big Data también está íntimamente relacionado con la seguridad, ¿no? Ya al principio nos decías, la seguridad es importante. Sí. ¿Y aquí cómo lo abordan? ¿Cómo lo abordan? Pues mira, hay un capítulo que habla sobre tecnologías de la información en materia de seguridad nacional. Y precisamente lo abordamos desde la manera o desde la perspectiva de seguridad nacional. Un concepto tan amplio, sí, pero que no es nada nuevo, ¿no? Los clásicos libros o autores que han hablado y que han tocado sobre seguridad nacional, desde ahí lo abordamos, y que precisamente son autores norteamericanos y canadienses, en donde nos hablan que al final del día el ser humano ha utilizado la naturaleza en muchísimas cuestiones para mimetizarse o mimetizar al final del día vehículos, embarcaciones, o incluso hasta el mismo ser humano a través de los uniformes. Entonces, desde esa perspectiva ahí lo vamos nosotros abordando, y obviamente nos enfocamos precisamente al tipo de tecnología que se está utilizando a través de los diferentes programas como el Echelon, que no nada más es una película, que sí existe ese programa, incluso es utilizado o es una plataforma que utiliza diferentes programas que han sido desarrollados por el FBI. Y también tocamos los clásicos agentes que se utilizan dentro de seguridad nacional para obtener información, porque ese es el objetivo, ¿no? Sí. La tecnología de la información utilizada en seguridad nacional, pues es para obtener información precisamente. Y va desde los típicos espías que encontrábamos o que eran muy clásicos en la Guerra Fría, ¿no?, hasta los agentes caninos, que hoy se siguen utilizando para la detección de bombas y de drogas. También encontramos otro tipo de tecnologías que son recientemente desarrolladas y que, bueno, en este sentido son, por ejemplo, las abejas, utilizadas sobre todo en el gobierno australiano, para poder obtener, a través de trasplantes que se le hacen a las abejas, poder tener observado al sospechoso o al crimen. Y en Estados Unidos se establecieron, se me olvidó este insecto, escarabajos, se han estado utilizando. Y incluso también hay plantas que utilizó una universidad norteamericana para poder detectar ciertas sustancias químicas y poder utilizarlas como una defensa dentro de los parámetros de sus instalaciones en la milicia, ¿no? Y bueno, además de los canes están los delfines, que también los tocamos, que fueron los principales para detectar bombas y los submarinos, ¿no? Y bueno, hablamos de varios programas, tocamos los diferentes tipos de núcleos o de aparatos e incluso de etapas dentro del espionaje,
qué es el núcleo, luego las redes, y qué hacen con esa información, a quiénes se las van a distribuir y qué agencias incluso son las que las están utilizando. Y también tocamos, obviamente, tecnología que es utilizada dentro de seguridad nacional para ya sea resguardar equipo o información, o bien para obtener cierta información, como está la tecnología biológica a través de agentes biológicos o tóxicos, como virus o ciertas sustancias, y que aquí incluso se aborda que desde 1984 se creó el Grupo Australia, que es un conjunto de países en donde precisamente está en un listado para establecer cuáles son los agentes toxicológicos que no se pueden utilizar ni siquiera dentro de los desarmes de las armas nucleares. Es decir, no pueden utilizarse ni siquiera si tuviéramos el permiso de crear un arma nuclear, ¿no? Ni siquiera para eso, ¿no? O alguna bomba toxicológica tampoco se pudiera utilizar. Ahí existe un listado bastante largo que incluso viene en el libro. Y bueno, viene también la tecnología desarrollada por Telsa, ¿no? Que al final del día es la que estamos utilizando, sobre todo bajo el agua, que es la forma como nos estamos comunicando y que utilizan los submarinos a través de los radares y de los sensores que se utilizan. Qué impresión. No, pues, me gustaría... me dejo sin palabras porque son temas todos interesantísimos. Y que poco abarcan estudiados, muchísimo, ¿no? También. y un gran campo por analizar, pero aquí nada más nos dan la probadita para que Sí, es que, bueno, mira, nos acaba para interesarnos más bien todavía. fundamentado, como nos acaba de platicar toda la doctora. Vemos que este es el inicio, la base, y que es importante en cualquier vida de cualquier profesionista, y no solamente de cualquier profesionista, de cualquier ciudadano en general, conocer estos temas. Hablábamos un poquito de seguridad nacional, nos queda muy poquito tiempo, no es que hacer este comentario. Estamos viendo de seguridad nacional, los programas que tienen, pero yo creo que la seguridad nacional debería de ser un poquito tan nacional y pegarse mucho a lo comercial, porque resulta que lo comercial quiere sacar información y no la saca ni cuenta nos damos, ¿no? Con el simple hecho de observar los comportamientos que tenemos, siempre van un paso adelante por parte del comercio. Pero bueno, miren, nos quedan únicamente 2 minutos. Me gustaría comentar, si me lo permites, un poco más sobre el libro. Miren, este libro, escrito por Ernesto Villanueva y la doctora Vanessa Díaz, es un libro que no debe dejar de estar en ninguna escuela. Yo lo recomiendo ampliamente, no solamente para estudiantes de Derecho. ¿No estarás de acuerdo conmigo, Joaquín? También para otro tipo de profesionistas. Para otro tipo de profesionistas. Y miren, sobre todo, ya las universidades muchas veces pues están un poco atrasadas en cuanto a texto. Estamos acostumbrados a... No voy a citar algún autor en específico, no se trata de eso, pero estos son libros que necesitan las nuevas generaciones. Si queremos que estén verdaderamente preparadas, si queremos que sean profesionistas realmente de nivel, son libros para iniciar. Iniciando con estos textos, muchas veces ayudan a definir la profesión de una persona. ¿Por qué? Porque aquí encontramos más información. Ustedes cómo se iban a manejar, a imaginar que un abogado manejara todas estas partes del derecho. Bueno, los manejamos y desde hace varios años. Lo que pasa es que no existe mucha publicidad. Quiero agradecerte enormemente, Vanessa, que hayas estado aquí con nosotros, que presentas tu libro, que es de la editorial Oxford, ¿verdad? University Press. Recuerden, Derecho de las Nuevas Tecnologías, de Vanessa Díaz y Ernesto Villanueva, de la Universidad, de Oxford University Press, es la editorial. Lo encuentran en cualquier librería. ¿Quisieras agregar algo más, mi estimada Vanessa? No, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad, y bueno, cerraría la presentación del libro con el hecho de que también cuenta con un anexo, aunque ustedes no lo quieran creer, por lo grueso que está el libro, y es precisamente de casos emblemáticos respecto a los fenómenos de los temas que estamos tocando. Está el tema de Yahoo, de Pirate Bay, entonces vamos, incluso de ADN para cuestiones de sistemas biométricos. Entonces, bueno, yo esa sería la única parte que agregaría. Y muchísimas gracias, Mario, Joaquín. No, al contrario. Mi estimado Joaquín, gracias, ¿quieres agregar algo al respecto también? Pues felicitarla mucho porque es una gran labor hacer posible un conocimiento de manera tan sencilla y tan interesante. Y coincido con mi colega, el licenciado Joaquín Elizalde. Te felicitamos, Vanessa, porque son herramientas que necesitamos no solamente los abogados, cualquier profesionista hoy en día,
para poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y estar al día, sobre todo de manera competitiva, ¿no? Con lo que está sucediendo al día a día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es tu casa. Tenemos un pendiente. Sí, sí. Nos vas a visitar en otro programa, por ahí Claro que otro sí. tema. Es parte de la casa, es muy amiga de nosotros y va a continuar con nosotros en Data Protección. Amigos, pues ya vieron, estuvo muy interesante el programa. Quedamos a sus órdenes. Nos vemos hasta el próximo martes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.